Yes, tell me. Um, um, if- pues, tú casi lo en inglés. Es que no O sé. en, o en español y yo la pongo en inglés, no hay problema. Dale, pues me levanto a las 4:30 de la mañana. Ok, entonces dejémoslo hasta ahí. Es I get up at 4 a.m. ¿Cierto? Así. Ok, otra más. Puedes seguir. eh, Me arreglo para ir a estudiar. Ok. I get dressed and I go to study. Lo vamos a poner aquí. I go to study. Ok, por acá no sé si alguien tenía la mano levantada o he escrito algo en el chat. I get up at 6 o'clock. Very good. Ariel. Ariel, ¿vas a decir algo? ¿Me escuchan? Mate 2 segundos para que te vayas. Corre, corre. Aló, Sale corriendo un buenas. poco así. Hola Ariel. ¿Me escuchas? Que corra a ti, no vean para acá. Sí, pero full bajito. Se escucha más el radio que está como al lado tuyo. Corriendo con nada bonito, ya corrí. Voy a levantarme. At 5 o'clock, and I'm mountain bike in Turbaco. Ah, caramba. Entonces podemos poner I ride my bike Exacto, a las 5 at en... Sí, 5 a.m. sí, a las Excelente. 5 de la mañana. Ok, very good. Um, do you watch TV in the morning? Do you watch TV in the morning? No, I watch TV uh, in the afternoon. In the afternoon. Ok, entonces yo voy a poner aquí I watch TV. Very good. In the afternoon. Ok, excellent. In the afternoon. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con estas expresiones que ustedes mismos han dado aquí? Para la clase de hoy, que es el tema que vamos a estar trabajando en esta guía de actividades para esta semana, las vamos a pasar a yesterday. O sea que las vamos a convertir a qué? Ayer Ariel, Paz. pasado. al past. Yes, al pasado. Correcto. Entonces yo voy a tomar esas mismas oraciones que están aquí y las voy a convertir a pasado. Pero antes quiero que recuerden algo que estuvimos hablando en la clase pasada y es que todas las oraciones tienen una persona, eh, una actividad o un verbo o una acción y un complemento. ¿Quién fue el que me dijo las dos primeras? Yo, profe. ¿Tu nombre cómo es? Leonardo López. Leonardo. Entonces yo voy a poner aquí una que diga Leonardo. Que tengo que cambiar aquí porque ahora puse Leonardo. Eh, Goiz. Goes, exactamente. Goes to study. Ok, very good. ¿Y quién es el que me dijo que watch TV in the afternoon? Ariel. Entonces, ¿qué tengo que cambiar aquí? Eh, Wash it, será wash it en pasado. Correcto. No, todavía estamos estoy corrigiendo aquí para que ahora vean cómo queda. En pasado sí, ya vamos a ver. Como para que sepan que no cambia cuando es tercera persona. Listo, entonces yo las quiero pasar a Ya, pasado. ya. Okay. ¿Ok? Entonces, para pasarlas a pasado, lo que quiero mostrarles es que nada de lo que está aquí lo tengo que mover de lugar. Lo único que voy a cambiar es el verbo. ¿Ok? Eso es lo único que voy a cambiar.
Lo único que me interesa cambiar es el verbo. Aquí les voy a colocar en rojo todos los verbos para que tengamos claro qué es lo que voy a cambiar. Entonces, vayan haciendo la tarea. ¿Cómo queda? ¿Cómo quedarían estas oraciones si ahora la pregunta es What did you do yesterday? Vamos a quitarle el morning porque ahí ya pusimos y que in the afternoon. Pero vamos a quitar el morning. What did you do yesterday? ¿Cómo quedaría entonces la primera? El verbo get cambia cuando está en pasado. Y entonces queda como got. ¿Ok? Entonces sería I got up at 4 a.m. El verbo go también cambia cuando está en pasado. ¿Cómo queda? Ese es más conocido. Got it. No. Queda como went. ¿Ok? Y el verbo ride cambia y queda como rode. Y el verbo watch, Ariel, ¿cómo queda? Bueno, watch it, no. Exactamente, con la D. ¿Ok? La de- Entonces, miren, la oración, no, la estructura de la oración, la persona, el verbo y el complemento no cambió para nada. Yo solamente cambié cómo están escritos los verbos y ya. Lo que yo estoy diciendo aquí ya me quedó en pasado. ¿Ok? Con sencillamente cambiar la palabrita de los verbos. ¿Ok? Ahora, estos verbos que ustedes ven aquí, ¿sí? Una pregunta, profesor. Dígame. O sea, por lo menos en la palabra one, when, el Leonardo When y got, yo no sabía que tenían, pensaba que de pronto con algún gerundio se le agregaba un gerundio, pero cambió bastante, por lo menos la de when cambió completamente. Exactamente, y ahora les voy a explicar por qué. ¿Ok? Profe, ese el verbo que en participio, ¿cierto? No en pasado, Ah, ok. en pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren que este watch no cambió nada, nada más le agregué dos letricas aquí. Y así hay varios que nada más se le agregan la ed. Pero hay otros que si cambian hasta se transforman completamente. Estos que cambian y se transforman se llaman verbos irregulares. ¿Qué pasa con esos verbos? Hay que aprendérselos de memoria. ¿Ok? Y hay otros que sencillamente le agrego el ed y se llaman verbos regulares. O sea que nada más le agrego el ed. ¿Cómo sé cuáles son los irregulares? Bueno, yo les voy a compartir una lista de los verbos para que ustedes sepan cuál es o cómo cambia ese verbo en el pasado simple. ¿Ok? De paso, esta lista les deja también la traducción al español, pues para evitarse la búsqueda del significado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si están viendo la lista, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, por ejemplo, si yo voy a go, que era el que estaba usando ahorita, que es con G, go o goes en tercera persona, miren que en pasado me queda went, ¿ok? Y get me queda got. El otro que estábamos viendo también era ride, que es este que está aquí. Me queda road, ¿ok? Pero watch no está aquí en la lista. ¿Por qué? Porque es regular. Porque es regular, exactamente. Esos verbos regulares yo solamente le agrego el ed. Entonces, regresando aquí, la clave está en que yo pueda identificar cuáles son los verbos regulares e irregulares y eso lo puedo lograr mirando la listica que les acabé de mostrar y ya les voy a mandar el link por aquí
para que lo tengan a la mano. Esa es una lista sacada de internet. O sea, no tiene nada de, wow, la señora nos dio la super lista. No, una lista sacada de internet. En internet ustedes pueden encontrar muchas de estas listas, sino que esa me gusta porque tiene una vez la traducción al español. ¿Ok? La tercera fila que ustedes ven aquí, esta tercera fila que ustedes ven aquí, porfa, si puedes apagar el micrófono para que no salga en la grabación como en background mientras yo hablo. Entonces, esta tercera fila que ustedes ven aquí que dice participio pasado, no lo van a usar por ahora. Entonces, no se preocupen por esa columna. Sin embargo, si se la pueden ir aprendiendo en carrito, como dice uno, arise, arose, arising, mucho mejor, y ya cuando lo vayas a usar ya sabes cuál es. ¿Okay? Pero por ahora lo que vamos a necesitar es la segunda columna, ¿ok? Que es el pasado simple. ¿Listo? Entonces, nos regresamos acá. Aquí tenemos estas oraciones, ¿verdad? Que están en positivo, ¿cierto? Esas oraciones están en positivo. Ahora, ¿cómo hago para decir esto, pero ahora yo lo voy a negar? ¿Ustedes recuerdan cómo se niega si yo estoy viendo, por ejemplo, esta oración que está aquí, que está en presente, I get up at 4 a.m.? ¿Cómo niego yo esta oración? Se niega I not. ¿Cómo? Se niega es con isen y con aren. No. No. Se ¿Por coloca I ¿Por qué? not Porque get aquí yo up. no tengo verbo to be por ningún lado. Ok. Profe, no es I not get up at 4 a.m. Déjenme y les busco una diapositiva que yo estaba usando ahorita para que puedan repasar esa partecita. Aquí está. Entonces, en presente, yo digo I don't, o you don't, o they don't. ¿Cierto? Y para la pregunta coloco do you like dogs. Miren que la estructura de la oración sigue igual. Yo tengo la persona, la acción y el complemento. Para negarlo, lo único que tengo que hacer es añadirle el don't. Y si estoy hablando de ella o de él, tengo que añadirle el doesn't. ¿Ok? Y el verbo ya se le quita la S porque aquí está. Y en la pregunta tengo que añadirle el does. Y al verbo también le quito la S. ¿Cierto? Es diferente del verbo to be. El verbo to be es especial. Porque él mismo se habla, él mismo se niega, él mismo se pregunta y él mismo se responde. ¿Ok? El verbo to be es especial. Entonces, para el verbo to be yo nada más digo María is a doctor, María is a doctor, is María a doctor. Él mismo se pregunta, se responde y todo. Diferente acá desde este otro lado. ¿Ok? Que ya tengo que utilizar el doesn't o el don't. ¿Ok? Entonces, regresando acá donde estábamos nosotros, ¿cómo haría yo para negar esta primera oración? Es lo único que le tengo que añadir para negarlo. I don't get up. Correcto. I don't get up at 4 a.m. Aquí, ¿cómo lo niego, María? María doesn't go to Doesn't. school. Correcto. ¿Y qué le tengo que hacer al goes? ¿Qué tengo que hacer con el verbo? Quitarle la Quitar la el S, blanco, ¿no? quitarle ese.
Correcto. Entonces María doesn't go to study. Y donde dice I write, me queda igual que el de arriba. Nada más tengo que agregarle, nada más tengo que agregarle el don't. Y en Ariel me queda igual que el de abajo, perdón, que el de arriba, y pongo doesn't watch TV. Entonces, ya aquí repasamos, ¿verdad? El presente en positivo, el presente en negativo. Pero resulta que yo acá estoy trabajando ahora es el pasado. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Espérenme que me perdí. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¿Cierto? Estoy trabajando es el pasado. Pero yo les voy a mostrar a ustedes cómo podemos hacer este pasado con las mismas oraciones que teníamos del presente. ¿Cuál vendría a ser la palabrita que yo necesito usar aquí en vez de don't para que se vuelva pasado? Yo sé que ustedes la han escuchado antes. Para que se vuelva pasado. Porque aquí estoy negando en presente. Entonces, para que se vuelva pasado, lo único que tengo que colocar es did o didn't. Y ya me queda en negativo en pasado. Con solamente poner esta palabra. Solamente esta palabra. No, si en amarillo no se ve. Vamos a ponerla en azul. Con solamente esta palabra didn't, ya yo cambio a que la expresión está negándolo, pero en pasado. O sea, yo no me levanté a las 4 a.m. Ahorita decía, yo no me levanto a las 4 a.m. Pero con el solo hecho de cambiarle este don't al didn't, inmediatamente me quedó en pasado. ¿Qué les parece? Profesor, ¿yo no me levanto o yo no me levanté? Depende, porque si tú lo haces, espérate, si la vemos como está ahorita, que era así, ahí dice yo no me levanto a las 4, no me levanto. Pero si la pongo así, I didn't, decía, entonces sería yo no me levanté a las 4. Con solamente cambiarle esa palabrita, ya cambia de presente a pasado, sin mover más nada en la oración. No muevo más nada, solamente esa palabrita me cambia completamente el tiempo de la oración. ¿Cómo quedaría la segunda? Maria didn't go to study. Y listo. Maria didn't go to study. No, así. Nada más tengo que cambiarle la palabrita. Aquí decía, María no va a estudiar. Ahora yo le agrego la palabrita y dice, María no fue a estudiar. Ya. No tengo que hacer más nada. Aquí dice, yo no manejo mi bike a las 5 a.m. Ya le pongo el didn't. Entonces dice, yo no manejé my bike at 5 a.m. Aquí dice, Ariel no ve la televisión in the afternoon. No ve. Yo le pongo el didn't. Y entonces ya dice que No vio. ¿Vio? no vio la televisión in the afternoon. Entonces, así como está acá arribita, sería en positivo, que tengo que cambiarle el verbo, porque este verbo es el que me va a indicar que está en pasado. Ya, si yo lo dejo con get, dime. No cambia en singular ni en plural. O sea, Nada, aplica para singular y para plural. para todos, queda igualito. ¿Okay? Ahí no tengo que poner eso y no tengo que poner nada de eso. ¿Okay?
Entonces, en la afirmativa tengo que cambiar el verbo para que se sepa que estoy hablando en pasado, ¿ok? Ya sea que sea un verbo regular o irregular, que ya explicamos. En negativo, solamente tengo que poner el didn't y lo demás me queda igual, ¿ok? Igualito, o sea, en su forma presente. Ni siquiera me tengo que acordar del verbo en pasado, porque nada más colocando el didn't ya me indica que está en pasado, no muevo más nada, ¿ok? Ahora resulta que yo quiero hacer la pregunta en presente, porque recuerden que estamos repasando presente y futuro. Entonces aquí yo digo que voy a quitar el I y voy a poner they como para que tenga sentido. Ellos no se levantan a las 4 a.m. Ahora, yo no quiero decir que ellos no se levantan, sino que quiero preguntar que si ellos se levantan a las 4 a.m. ¿Cómo hago la pregunta? Entonces con does al principio, ¿Y por qué does? porque está they. Uh-huh. El does Entonces sería solamente es they. para he, para she y para it. Ah, sí, profe. Entonces, Entonces, ¿qué va al do. principio? Do. Do. Entonces, yo coloco aquí adelantico el do. Lo demás lo dejo igualito y al final coloco el signo de pregunta y ya estoy haciendo la pregunta. Ellos se levantan a las 4 a.m. O sea, esa misma oración igualita, lo único que hago es colocarle el do adelante. Voy a quitar el negativo porque ya no estamos hablando en negativo. Resulta que aquí dice María goes to study. ¿Cómo pregunto que si María va a estudiar? Does María go to study? Goes Correcto. to study. Dos María. ¿Qué tengo que hacer aquí? Go. Darle la ES. Correcto. Dos María go to study y le coloco el signo pregunta. Aquí también voy a quitar el negativo y voy a quitar el I y voy a poner el you porque preguntarse a uno mismo es como extraño. Entonces, you ride my bike at 5 a.m. Vamos a poner your. ¿Cómo hago para preguntar aquí? Do you ride your bike at 5 a.m.? Correcto. Solamente le agrego a esa oración el do y acá el signo pregunta. Y aquí donde dice Ariel, vamos a quitarle el negativo, vamos a ponerla positivo. Ariel watches TV, Ariel watches TV in the afternoon. ¿Cómo la hago pregunta? Does Does Ariel watches? Seguro. Does, Sí, profe, porque está hablando de él. ajá, does Ariel, Ariel Watches watch TV. TV? le quito la E y la S, ¿cierto? Does Ariel, porque ya está aquí, watch TV in the afternoon. Ya me quedo en pregunta. ¿Cuál es el punto? Que la estructura de la oración no me cambia. Persona, el verbo y el complemento. Lo único que hago es agregarle esto y enseguida se me vuelve pregunta. Y ahora, ¿cómo la vuelvo pasado? Ahora sí se complicó. ¿Cómo vuelvo esa pregunta pasado? ¿Cómo vuelvo esa pregunta pasado? Voy a ponerla por aquí. Cambiando el verbo. Cambiando el verbo, dice el compañero. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Todo el comienzo did. Correcto. Lo único que tengo que colocar es did. Y la pregunta se me vuelve inmediatamente pasado. Y listo. No tengo que hacer más nada. Pongo did, pongo did, pongo did. Y ya están todas en pasado.
Did they get up at 4 a.m.? Did Maria go to study? Did you ride your bike at 5 a.m.? Did Ariel watch TV in the afternoon? Con solo poner esa palabrita, ya cambié la pregunta al pasado. Se levantaron ellos a las 4. María fue a estudiar. Tú manejaste tu bicicleta a las 5. Ariel vio la televisión en la tarde. Ya inmediatamente me cambia a pasado. Entonces, aquí les presento cómo hablar en pasado en inglés. La forma afirmativa, la forma negativa y la pregunta. ¿Complicado? Un poco porque o sea, generalmente uno cuando estudiaba en el colegio y eso, esas formas no se ven casi. Son como, se ven como pocas veces el uso. Ujú. Pero por eso, mi pregunta ¿es complicado hablar en pasado en inglés? No, no, ahora no. Ahora con la explicación no. Ok. Pero si uno no, lo de los verbos sí estaba azul. Lo de los verbos regulares e irregulares. No sabía que eso cambiara tanto, que tenía uno que tener una idea más o menos de cuáles eran. Ok. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? Tú viste la lista, ¿verdad? Una lista de los verbos regulares y irregulares. Es una lista larga. ¿Cuál es la clave? Que fue como lo aprendí yo. Coges 5 verbos cada día. Los escribes en una tarjetica y te los llevas por donde vayas. Bueno, mentira, ya uno no tiene que hacer eso. Lo pones en el celular. ¿Ok? Recortas ahí, te lo mandas al WhatsApp y ya los tienes ahí. ¿Ok? 5 verbos cada día. Al final de la semana, de lunes a viernes, para decir que descansa sábado y domingo, ya tienes 5 por 5, 25. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la idea? En la mañana, cuando te estás desplazando, vas practicando los 5. ¿Y qué sería aún mejor? Crear oraciones en presente y en pasado. ¿Ok? Positiva, negativa, pregunta, para que te familiarices con ello y agregarle cosas, ya, agregarle más cosas al complemento. Por ejemplo, si yo cojo esta palabra begin, que significa empezar, entonces yo pongo I begin to work at 7 every day, tronco de oración larga, ¿cierto? Pero es la misma, I begin to work at 7 a.m. O I begin school at 7 a.m. Ya ahí tengo la oración en presente. Luego la pongo en negativo, I don't begin. Luego la pongo en pregunta, do I begin. Y luego la paso a pasado. I began school at 7 a.m. I didn't begin school. Ese ejercicio, si en realidad tú quieres aprender el inglés de corazón, es muy efectivo para poder familiarizarse con los verbos. O sea que tú pongas cada uno de esos verbos relacionados con tu entorno, con lo que tú haces a diario, y las practiques, y las practiques. ¿Ok? Profe, perdón, ¿esta lista está dentro del estudio? ¿Dentro No, del contenido? no, se las acabé de mandar por aquí por el chat y también se las voy a mandar al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Ah, bueno, perfecto, profe, ¿Listo? gracias. Bueno, entonces, hay otra cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Se acuerdan lo que les dije del verbo to be? ¿Cierto? Que el verbo to be es diferente. Entonces, por ejemplo, déjenme yo paso para acá una fotico que tengo. Vamos a quitar esto. Esta fotico que tengo aquí. María is a doctor, María is a doctor, is María a doctor. Para el pasado, yo, este verbo me cambia y se convierte en, déjenme para poder escribir, dale un momentico, porque no me deja. Vamos a insertarlo aquí. Entonces, este verbo cambia a was y were. Ya lo agrando un poquito.
El is se vuelve was y el are se vuelve were. Entonces, si yo decía aquí antes, María is a doctor, en pasado, pongamos que ya María se murió, entonces, ¿cómo quedaría? Was. María was a doctor. Y en negativo, ¿cómo quedaría? Maria wasn't. Wasn't, ok. Cambio el is por was. Ya, wasn't a doctor. Y en pregunta, Wasn't Maria a doctor. was María a doctor. Ok. Lo mismo sucede si, por ejemplo, no dijera María, sino que dijera they. They are doctors. Entonces yo pongo they were doctors. They weren't, were not doctors. Were they doctors. Ya. Con el verbo to be no necesito el did. ¿Ok? Recuerden que el verbo to be es especial. El mismo se dice, se pregunta, se niega y se responde. ¿Ok? Solamente necesito el was y el were. Y saber cuándo utilizo el was, que es con I, con he, con she, con it. Y el were, que es con you, con we, con they. ¿Ok? Listo, entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta al momento de usar los verbos regulares es que aunque todos terminan en ed, no todos se pronuncian igual. ¿Ok? En este video que está aquí, que yo les voy a pasar también el link por el WhatsApp y se los voy a pasar también por acá ahora, ustedes van a ver, ay qué pena, no estaba mostrándoles. Esto era lo que les estaba mostrando, disculpen. Ok, pero no lo estaban viendo. Este videito que les acabé de pasar por el chat, allí ustedes pueden revisar la pronunciación de los verbos regulares. Recuerden que los verbos regulares son todos los que terminan en ed. ¿Okay? De eso también hay una lista que ustedes pueden buscar en internet. Pero yo quiero que ustedes tengan en cuenta dos cositas. ¿Okay? Que son como las reglas que yo le doy a mis estudiantes para que no se tengan que aprender tanta cosa. ¿Okay? Hay unos verbos que terminan en un sonido de T y de D. No en letra, sino en sonido. De T y de D en inglés. Por ejemplo, el verbo este que está aquí que se llama want. Miren que el último sonido es T. Want. El otro que se dice need. Need. El último sonido es D. Esos verbos son los únicos que llevan después la pronunciación ed al final en pasado. Entonces yo digo I wanted. Le agrego esa extrasílaba. I needed. Le agrego esa extrasílaba. ¿Ok? Solamente los verbos que terminan en T y en D. ¿Ok? ¿Cuáles son esos verbos? Hay varios. Ustedes pueden buscar en internet verbos terminados en T y en D en inglés. Y van a encontrar una lista de los verbos que terminan en T y en D. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí está accept, termina en T. Accept, entonces en pasado es accepted. Add, termina en D. Pero recuerden que no solamente es la letra, sino el sonido. Add. Entonces, la pronunciación es added. Otro muy conocido es start, termina en T. Le agrego la ed y la pronunciación es started. El otro, visit, termina en T. La pronunciación en pasado es visited. ¿Ok? Entonces, solo los verbos que terminan en ese sonido T y D
son los que llevan la pronunciación extra del ed. Los demás no la llevan. Los demás, esa ed o suena como T o suena como D, pero no se le agrega la extrasílaba del ed. ¿Ok? Por ejemplo, aquí yo tengo un verbo que es help. Help termina en P, no termina ni en T ni en D. Entonces yo no voy a decir helped, no le puedo agregar esa extra sílaba. Tengo que pronunciarlo como una T, helped. Lo mismo con look, yo no voy a decir looked, voy a decir looked. Wash, de lavar, wash my face o algo así. No voy a decir washed, voy a decir washed. Watch de ver. No voy a decir yesterday I watched television. No, I watched television. Y así sucesivamente. A los únicos, repito, que se le menciona la T y la D, la ED es a los que terminan en T y en D. Los demás no. Mientras usted se aprende con el video cuáles son los que llevan T al final y cuáles son los que llevan D, no te estreses, no te preocupes. Sencillamente no menciones la ED. ¿Ok? Que el contexto te ayudará a que la persona sepa que estás hablando en pasado. Solo debes tener especial cuidado con los verbos que terminan en T y en D, que a esos sí les tienes que mencionar la ED. A los demás, por ejemplo, si yo digo I help in my house every day, I helped yesterday in my house, la pronunciación de los dos no se diferencia mucho. ¿Qué se diferencia? Que yo dije I helped yesterday in my house. El yesterday me indica que fue ayer. Se va a escuchar muy feo si yo digo I helped, porque eso no existe en inglés, así, ¿ok? Entonces es mejor ni siquiera mencionarlo, ¿ok? Mientras que yo practico la pronunciación de la T y de la D, ¿ok? Pero sí lo debes mencionar, recuerda, si el verbo termina en T y en D. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? No, teacher, no. Pero quedó claro. Sí, profe, claro. Listo, entonces ahí tienen el videíto para que lo miren más luego. Bueno, yo traía un ejercicio para hacer, pero ya se nos fue el tiempo allí. ¿Ok? Que era con esta lectura para pasarlo a pasado, pero fue lo mismo que hicimos ahorita con las otras oraciones. Pero rápidamente, ¿quién me dice esta oración en pasado cómo quedaría? Tom did work at a bank. ¿Por qué le colocas el did? Porque se ha pasado. ¿Cuándo coloco el did? Cuando es en pasado. Cuando es negativo o cuando es pregunta. Cuando es positivo, cambio el verbo. Entonces, ¿cómo queda? Aquí está en positivo, no está ni en negativo ni en pregunta. ¿Cómo queda? Tom worked at a bank. Correcto, le agrego la ed, pero no la menciono porque no termina ni en T ni en D. Entonces digo Tom worked at a bank. Muy bien. Esta, he is the manager. ¿Cómo queda? He was the manager. Excelente. He starts work every day at 8 a.m. ¿Cómo queda? He starts work Pero en at pasado, the... ¿cómo queda en pasado? He started work. Correcto. ¿Por qué menciono la ed? Porque es pasado. No. Esa es una razón, Es porque es pasado pasado. Dime. de verbo estar. Ajá. ¿Y qué pasa con la palabra start que me permite mencionar started?
¿Qué es lo que pasa con este verbo start? ¿Termina en Es qué? irregular, no. No es Sí, irregular. pero ¿termina en qué? Pero es por la pronunciación. Ajá, ¿en qué termina? En D. Started. En ST. En T. Como termina en T y es regular, entonces, ¿cómo se dice? Started. Started. Ajá. Started work every day. O started, como lo quieras decir. ¿Ok? Aquí está, he finishes work every day at 6 p.m. ¿Cómo quedaría? El verbo este es regular. Solamente le cambio la S y le pongo D. ¿Y cómo se pronunciaría? ¿Tengo que pronunciar finished o finished? Finish it. No. ¿Termina en T o termina en D? El finish. ¿En qué termina? Finish. Miren el sonido. Finish. Termina en sh. Match. No termina ni en T ni termina en D. Recuerden que solamente cuando termina en T, como start, entonces es que yo voy a mencionar la ED del final. Mientras tanto, no la menciono hasta que aprendo a pronunciarla bien. Entonces sería, he finished. No, aunque sí la voy a poner, no la voy a pronunciar. He finished work every day at 6 p.m. Entonces, esto es un ejercicio que hay que hacer para que se sigan familiarizando con el pasado. ¿Ok? Es un tema que aunque aquí en el SENA ustedes lo ven en una semana, este tema en realidad no es de una semana. ¿Ok? Es para que ustedes, aún después de que suban las actividades y las terminen de realizar, y ya que hasta el curso ya aprobado, ustedes deben seguir practicándolo y practicándolo porque no es algo que lo puedas aprender de un día para otro. ¿Ok? ¿Cuáles son las actividades que tenemos pendientes para esta semana? Son 3. Interactive Activity Telling a Story, Memorable Moments y el blog My Favorite Vacation. En todas estas actividades vamos a estar practicando con el pasado. Permítanme les muestro cuáles son entonces esas otras 2 actividades que ustedes van a realizar. Entonces, en la actividad Memorable Moments, como lo bien lo muestra la foto, es un audio y ustedes deben grabar las respuestas a las preguntas que están aquí. ¿Ok? Y si ustedes notan, todas las preguntas están en pasado. ¿Ok? Son 12 preguntas. ¿Ok? Pero las respuestas no van a ser las que están aquí, sino que usted tiene que dar su respuesta de acuerdo con usted mismo. ¿Ok? Ariel, ¿tiene una pregunta? Profesora, para que me dé un favor, ¿qué aplicación de audio que me recomienda usted? Porque esa que tengo yo se oye raro, se oye lejos, se oye Bueno, yo les un voy a mandar programita para un audio. videito de cómo grabar audio, que es muy sencillo. Hay una página en internet que se llama Bucarú. ¿La han usado? Nada, no la conozco. Bucarú.com. Ya se la voy a presentar. Bucarú. Bocaró. No sé. Es full sencilla. Le das clic, empiezas a grabar tu audio. Cuando termines tu audio, incluso lo puedes parar y sigues grabando. Y ya cuando termines, stop y le das guardar y compartir. A lo que tú le das guardar y compartir tienes 2 opciones. Lo puedes descargar o sencillamente copias el link y lo pegas allá en la actividad. Así de sencillo. Lo puedes descargar y lo subes, pero para mí eso es más trabajo. O sea, para ustedes es más trabajo descargarlo y después subirlo. Lo otro que puedes hacer sencillamente es pegar el link
en la respuesta y con el link. Cuando ustedes pasan el link, yo vengo y pego el link aquí en otra página normal y aquí O me sea, lo sale, paso a Word, empieza a y grabar tu después audio. en adjuntar archivo lo pego. No, nada. En el Directo. comentario o ahí mismo en el cuadrito donde está lo pegas y ya. Y ya Ok. yo cuando pongo el link, ya yo Cuando le doy termines tu play audio, ya. E incluso lo puedes Abre el link. grabando y ya cuando termines, listo, ahí quedó. ¿Ok? Bueno, gracias, profesor. Con gusto. Listo, entonces para esa actividad les comentaba que lo que deben hacer es responder las preguntas, pero de acuerdo con su información personal. No es necesario que grabes pregunta y respuesta. Si tú lo quieres hacer, no hay ningún problema. Pero sí es necesario grabar las respuestas con tu información personal y asegúrate de pronunciar bien los verbos regulares y también de poner bien los verbos irregulares que vayas a usar. ¿Okay? Y la otra actividad se llama My Favorite Vacation. Que es donde tienen que, en el blog, tienen que describir cuál fue su vacación favorita. Incluir places you visited, activities you did, means of transportation. La foto, aunque yo no me muero por foto porque la foto vuelve más lento el internet, así que para mí la foto no es debido a muerte. Pueden omitir la foto, no hay ningún problema. Es más importante el texto que ustedes van a colocar allí. ¿Okay? Aquí les ponen un ejemplo y ustedes obviamente van a hacer de acuerdo con sus vacaciones favoritas, qué hicieron, dónde fueron, qué comieron, a qué visitaron, con quién fueron, etc. Todo va a ser en pasado para practicar lo que estamos viendo hasta ahora. Por favor, trata de no escribirlo en Google y después traducirlo porque pierde el sentido. Intenta hacer las oraciones así como las aprendimos ahora en clase. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, duda o inquietud sobre estas actividades? No, nada, profe, gracias por el ejercicio para aprender verbos. Perfecto, me alegra mucho.